Nico sostenía con firmeza a la niñera, quien no dejaba de suplicar y repetir una y otra vez que no sabía nada. Sus gritos eran desesperados, su cuerpo temblaba mientras intentaba zafarse de su agarre. Davina, con su acostumbrada calma, decidió encargarse de limpiar todo antes de volver con los niños. Sin embargo, Nico no podía evitar desconfiar. Su mente analizaba cada posibilidad y una pregunta le rondaba. ¿Y si el niño que la niñera cuidaba estaba involucrado también? Apenas escuchó la insinuación, la mujer estalló en pánico. Su desesperación aumentó, rogando entre lágrimas que no le hicieran daño al pequeño. No había que perder de vista al niño. Eso era lo único que tenía claro. Davina, sin alterarse, dejó en claro que no tenía ningún interés en utilizar a niños como herramientas para llegar a los adultos. Nico, sin discutir más, arrastró a la mujer hacia la habitación de Gabriel. Allí lo haría hablar. Unos minutos más tarde, Davina volvió a la piscina como si nada hubiera ocurrido. En sus manos llevaba 2 paletas, que agitó con un gesto despreocupado para captar la atención de los niños. Como era de esperarse, ambos aceptaron con entusiasmo y se sentaron al borde del agua, saboreando el dulce sin ninguna preocupación. La señora Conte, con su elegancia habitual, se acercó a Davina para saber si todo estaba bajo control. La respuesta fue sencilla: Nico se encargaba de ello. Horas después, Luis seguía entusiasmado. Le había parecido un día increíble y no tardó en preguntar si podía repetir la visita en otra ocasión. Mikey, con su lealtad característica, no dudó en asegurarle que su piscina también le pertenecía. Mientras tanto, Gabriel observaba la piscina con su habitual seriedad. En un rincón de la habitación, Davina se acercó a Nico con la mirada afilada, buscando respuestas. Él le explicó que la niñera había hablado de inmediato, pero no tenía ni idea de quiénes eran ellos. Solo había seguido órdenes. Aquello no bastaba. Davina quería saber quién le había dado esas órdenes. La respuesta no tardó en llegar: su jefa, la madre de Luis. Antes de que pudiera reaccionar, Adam interrumpió en la habitación. Alguien buscaba a Gabriel. La presencia de Madame Levine captó de inmediato la atención de todos. Luis, sorprendido, miró a su madre sin entender qué hacía allí. Ella, con una calma imperturbable, dejó claro que estaba allí para corregir una gran incompetencia. Gabriel la observó con recelo. No podía creer que el niño fuera su hijo. Para él, los padres de Luis eran simplemente dentistas. La mujer no tardó en confirmar que solo su esposo se dedicaba a esa profesión. Davina no pudo ocultar su sorpresa. Su mente procesaba la revelación de que Madame de Levine era nada más y nada menos que la jefa de la mafia francesa. Nico, con su acostumbrada perspicacia, encontró lógica en todo aquello. Por supuesto, así era como controlaban el mercado de los medicamentos recetados. Eso explicaba muchas cosas. Gabriel, sin perder la compostura, decidió enfocarse en el problema más inmediato: la traición de la niñera. Valentina, sin necesidad de explicaciones, abrió la puerta y reveló la escena. Allí estaba la niñera, atada de pies y manos y con una mordaza cubriendo su boca. Su cuerpo temblaba sin control y las lágrimas surcaban su rostro en un llanto inconsolable. Gabriel dejó claro que aquel agravio debía ser compensado de alguna manera. Sin embargo, Madame Levine restó importancia al asunto. Para ella, una niñera no tenía mayor valor. Si tanto problema causaba, podrían quedarse con ella. El comentario no pasó desapercibido. Gabriel la miró, visiblemente molesto, pero la mujer se mantuvo impasible. Su postura era clara: la habían atrapado y lo aceptaba, pero él se lo había buscado. Esa ciudad le pertenecía, y si lo olvidaba, un incendio sería el menor de sus problemas. Sin más que agregar, tomó la mano de Luis y se retiró, no sin antes permitir que el niño se despidiera de Mikey con una sonrisa cómplice. Como la puerta se cerró, Gabriel suspiró con resignación. Aquel era un recordatorio de que no podían asumir nada. Sin embargo, Mikey tenía una perspectiva diferente. Para él, aquello solo significaba que Luis le agradaba aún más. Con un gesto de paciencia, Gabriel le indicó que fuera a vestirse para la cena. Una vez el niño se alejó, Nico decidió llevarse a la niñera, que seguía sollozando sin consuelo. Davina, por su parte, continuaría buscando más dispositivos ocultos en la habitación. Cuando Nico y el niño se fueron, Gabriel observó a Davina con seriedad. Su mirada era penetrante. Ella había sido contratada para proteger a su hijo, no para presentarle a otros mafiosos. Davina intentó defenderse, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Reflexionó por un instante y comprendió que quizás había sido demasiado confiada. Con un leve asentimiento, admitió que debía haber investigado más a fondo antes de involucrarse en esa situación. Sin embargo, Gabriel no le dio tiempo de continuar. Con una sonrisa ladeada, dejó claro que solo estaba bromeando. Atrapando a la niñera había hecho un buen trabajo. Davina no quería sus halagos. Sin más rodeos, se dispuso a llevar a Mikey a la cena. Gabriel decidió acompañarlos. Le interesaba escuchar todo lo que su hijo tenía que decir.
Al llegar al restaurante fueron recibidos por uno de los trabajadores, quien los guió hasta su mesa. Los adultos tomaron el menú y comenzaron a revisar las opciones, pero Mikey, en su seguridad inquebrantable, rechazó el menú infantil. No tenía dudas, quería un filete de res. Davina no podía creerlo, lo pedía todos los días y jamás lo terminaba. La historia se repetía una y otra vez, pero en lugar de discutir, Gabriel propuso compartir el filete con su hijo. Por su parte, Davina pidió unos macarrones. Mikey frunció el ceño, molesto por su elección, pero antes de que pudiera protestar, ella dejó claro que eran para ella. Mientras esperaba la comida, Mikey estaba tranquilo, como si nada hubiera sucedido esta tarde. Davina, sin embargo, no podía dejar de pensar en ello. Nada en esta ciudad era simple, ni siquiera una inocente cita de juegos. Gabriel, en cambio, se veía completamente tranquilo. No era fácil descifrar sus pensamientos. De repente, sin previo aviso, mencionó el incendio. Ella había dicho que, una vez, también había sido sacada de una casa en llamas. Aquello llamó la atención de Davina. Gabriel solo había estado esperando el momento perfecto para preguntarle al respecto. Mikey, sorprendido, dejó de dibujar y lo miró con curiosidad. Quería saber si su niñera también había perdido su casa en un incendio. Davina supo que no podía esquivar la conversación. Tomó aire y con la mirada fija en el niño le explicó que cuando tenía apenas un poco más de su edad, su hogar también había ardido en llamas. Había tenido suerte de contar con una niñera que la sacó de allí sana y salva. Mikey la observó con fascinación, encontrando similitudes en su historia, como si todo hubiera sucedido exactamente igual a lo que ella hizo por él. Pero había una pregunta que lo inquietaba. ¿También había perdido todas sus cosas? Davina asintió. Había perdido todo, pero le aseguró que no tenía por qué preocuparse. La casa nueva llegaría antes de lo que imaginaba. El niño, confiado y decidido, se giró hacia su padre con una petición clara. Quería un estudio de arte en la nueva casa. Gabriel mencionó que los planes del nuevo hogar eran idénticos a los anteriores. No obstante, hablaría con el arquitecto para encontrar un equilibrio. Como ella había anticipado, Mikey no terminó su filete. En cambio, se comió los macarrones de Davina, como si esa hubiera sido su intención desde el principio. Con la cena terminada, se levantaron de la mesa y abandonaron el restaurante, dejando atrás una noche que, como todo en su mundo, estuvo lejos de ser tranquila. En la habitación de Mikey, el niño se acomodó en la cama y preguntó si todo estaba limpio de micrófonos. Davina le aseguró que así era. Luego el niño colocó el pato de gomas que le había dado su amigo Luis al lado de la almohada y se acurrucó bajo las sábanas. Antes de que Davina pudiera marcharse, la voz del niño la detuvo. Quería saber si Luis era realmente su amigo. Davina se tomó un momento antes de responder. Le explicó que eso solo dependía de ellos dos. Sus padres podrían estar en bandos opuestos, pero eso no tenía por qué influir en cómo ellos se sentían el uno con el otro. Mikey guardó silencio por un instante antes de susurrar que la familia era la prioridad. Davina, con una paciencia que solo tenía con él, le recordó que algo podía ser una prioridad sin necesidad de excluir todo lo demás. El niño cayó en un sueño profundo, pero Davina supo que los eventos de la tarde lo habían afectado más de lo que aparentaba. En la cocina, el sonido del hielo chocando contra el cristal la sacó de sus pensamientos. Gabriel estaba allí, preparando un trago con la misma calma de siempre. Sin perder tiempo, Davina se acercó y le pidió hablar. Era sobre Mikey. Recordó la primera noche en el jardín y las palabras no dichas. No entendía por qué Gabriel nunca le había expresado directamente qué soñaba para su hijo. Cuando lo mencionó, Gabriel le aseguró que ella podía adivinarlo perfectamente, pero Davina no quería asumir nada, quería escucharlo directamente de él. Por un momento, Gabriel no respondió. Sus ojos oscuros se posaron en el vaso antes de dejarlo sobre la mesa. Finalmente se acercó a ella, en un tono casi imperceptible, y le confesó que lo único que quería era que su hijo fuera libre. No necesitó pedirle que continuara. Gabriel lo hizo de todos modos. No quería que Mikey creciera sin opciones, sin la oportunidad de conocer una vida diferente. No quería que su único modelo a seguir fuera él. Si le daba la opción de elegir en ese momento, Mikey, sin dudarlo, seguiría sus pasos. Pero Gabriel quería que estuviera seguro de su decisión. Era un dilema constante, mantenerlo lo suficientemente cerca para protegerlo, pero lo suficientemente lejos para que pudiera ser libre. Davina, sin pensarlo demasiado, le dijo que eso era imposible. Gabriel, en cambio, no parecía tan convencido. Fue entonces cuando mencionó su verdadero plan. La niñera tenía un papel crucial. No lo llevaría lejos, pero sí lo ayudaría a alejarse de ciertas influencias, a enseñarle cosas nuevas, a darle otra perspectiva. Davina necesitaba claridad, quería saber a qué influencias se refería. Cuando preguntó si él mismo estaba incluido en la lista, Gabriel no respondió de inmediato, solo afirmó que su único deseo era que Mikey fuera feliz.
Si eso significaba alejarlo de él, entonces debía hacerlo. Le pidió que se encargara de enseñarle a su hijo otro camino. Davina lo escuchó con atención. Gabriel nunca hablaba en contra de la mafia de manera explícita. Incluso en ese momento escogía cuidadosamente sus palabras. Pero si realmente no quería ese futuro para Mikey, entonces ella haría lo que estuviera en sus manos para asegurarse de que el niño tuviera una opción diferente. Ella aceptó. Por un instante, sintió el impulso de hacer algo que nunca había considerado antes. Quería darle algo de consuelo a Gabriel. Aunque solo fuera por un segundo, sin pensarlo demasiado, su mano comenzó a moverse hacia su espalda, pero el sonido del teléfono rompió la quietud del momento. Gabriel sacó el móvil del bolsillo y sin cambiar de expresión vio la pantalla, una llamada de negocios. Davina retrocedió. Se obligó a recordar quién era ese hombre. Probablemente solo se había mostrado vulnerable para manipularla. Sin decir más, decidió marcharse. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la voz de Gabriel la detuvo. Había silenciado el teléfono y con la misma naturalidad con la que le hablaba de cualquier otro asunto, le informó que al día siguiente quería su opinión sobre algo. Sería a las 10 en punto. Ella asintió. Davina seguía en su habitación, aún con el uniforme puesto. Sabía que era tarde para ayudar a Gabriel. Su camino ya estaba trazado. Michele, en cambio, aún podía ser salvado. A la mañana siguiente, el niño elaboraba una extensa lista para la nueva casa. Gabriel, al revisar los detalles, notó que algunas cosas estaban duplicadas. Michele explicó sin titubear que era para cuando Luis fuera a pintar con él. Su padre intentó desalentarlo, pero el niño, convencido, insistió que la tensión entre sus familias no tenía por qué afectarlos. Cuando pidió salir a comprar lo necesario, Davina sugirió esperar hasta la tarde, pero Gabriel decidió enviar a Nico con él. La niñera, con un elaborado discurso sobre seguridad, logró convencer a Mikey de irse sin objeciones. Con el niño fuera, Valentina se unió a ellos. Gabriel no perdió el tiempo y expuso su plan: sabotear las operaciones de Madame Levin. Davina reaccionó de inmediato. Se suponía que debía evitar problemas con la mafia francesa, no provocarlos. Gabriel, indiferente, argumentó que no aceptaba órdenes. Davina replicó que entonces esto no tenía nada que ver con la seguridad de Mikey y ella se podía ir. Él la corrigió. La niñera francesa había puesto micrófonos en la habitación del niño. Claro que se trataba de la seguridad de Mikey. Pero Davina no entendía por qué responder con más fuego. Gabriel, con una mirada fría, dejó claro que no era él quien había iniciado el conflicto, fueron ellos. Y debía haber consecuencias. Valentina preguntó por el plan. Gabriel explicó que había contactado a Conejito, el negociador de la triada, para ofrecerle una mejor alternativa en el negocio de los bolsos de diseñador. Su intención era arrebatarle a la mafia francesa su acuerdo con la triada, ofreciendo productos italianos auténticos a precios irresistibles. Valentina advirtió que eso enfurecería a los franceses y preguntó qué pasaría si no funcionaba. Gabriel fue directo: si ese plan fallaba, atacaría donde realmente les dolía. Por eso estaba Davina allí. Ella respondió al instante: no ibas a guiar a la mafia francesa por él. Gabriel no quería eso de ella. En realidad quería su opinión acerca de un tema en específico: el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Ella descartó la posibilidad, considerando de que el mercado estaba demasiado regulado y solo traería sanciones. Sin embargo, mencionó que los juegos en línea ofrecían una alternativa más viable, donde las transacciones con skins y accesorios raros podían servir para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Valentina, sin embargo, creía que Madame Levin era demasiado anticuada para adoptar un método así. Gabriel reflexionó sobre la situación comparándola con la Riviera francesa, donde la mafia controlaba múltiples negocios legítimos, algo que Levin no tenía en la ciudad. Davina, analizando la información, consideró que los casinos solían ser el método tradicional para lavar dinero, pero Valentina, una vez más, aseguró que la mujer los consideraba de poca clase. Ese detalle encendió una idea en la mente de Davina: si no usaba los casinos, quizás lo hacía a través del arte. Valentina reaccionó de inmediato, confirmando que Levin era dueña de Casa de la Luz, una galería de arte. Gabriel aún dudaba, considerando que ese era un método anticuado, pero Davina insistió en que si funcionaba, no había necesidad de cambiarlo. Con esa información, Gabriel dio por cerrada la conversación, asegurando que él y Valentina se encargarían del resto. Davina se retiró con una sensación de incomodidad. Sabía que su presencia en la casa no era solo para cuidar de Mikey, sino para anticipar las amenazas antes de que se convirtieran en problemas. Aún así, no podía evitar preguntarse si Madame Levin era realmente una amenaza o si Gabriel solo estaba buscando un conflicto innecesario. Poco después, Valentina entró a la habitación y le preguntó a Davina su apellido. Esta dudó en responder, sabiendo que Valentina lo quería para investigarla. Por esto, le dio su apellido falso: Davina Bonetti. Más tarde,
Mikey regresó emocionado con sus compras del día. Mientras contaba todo lo que había conseguido, de repente se alarmó al notar que su blog de dibujo no estaba con él. La reacción de Davina fue inmediata en alerta, lo que provocó la risa de Gabriel. Al darse cuenta de que solo se trataba de un descuido del niño, se ofreció a subir a buscarlo. Una vez en la habitación del niño, revisó entre las cosas nuevas, pero el blog no aparecía. En ese momento notó que no estaba sola. En la suite, Nico y Valentina hablaban en voz baja mientras revisaban unos maletines llenos de dinero. Valentina estaba preocupada por la estrategia contra los franceses, creyendo que, si no tenían cuidado de la situación, podía explotarles en la cara. Nico, aunque compartía cierta preocupación, parecía más intrigado por los verdaderos planes de Gabriel en Francia. La conversación se tornó más tensa cuando Nico mencionó la desaparición de la esposa de Gabriel y la tensión que eso había generado con el Don. Aunque todos en la organización lo pensaban, nadie lo decía en voz alta. Valentina, incómoda con la dirección que estaba tomando el tema, le pidió que no siguiera hablando de eso en un lugar donde pudieran ser escuchados. Nico se detuvo de inmediato. Algo lo hizo sospechar. En un movimiento rápido, abrió la puerta de la habitación y llamó a Davina por su nombre. Ella, sorprendida, se levantó tan rápido que terminó golpeándose la cabeza. Justificó su presencia diciendo que solo estaba buscando el blog de dibujo de Mikey y salió apresuradamente, consciente de que debía bajar antes de que el niño hiciera una escena. Mientras la acompañaban a la salida, Nico le advirtió que debía estar más atenta del niño en las próximas semanas. Davina simplemente respondió que siempre lo estaba. Cuando se marchó, Valentina se quedó observando a Nico, con preocupación. Aunque Gabriel confiaba en Davina, ella no estaba tan segura. Determinada a despejar sus dudas, decidió investigar quién era realmente la niñera y qué estaba haciendo en esa casa. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.